Estamos en este nuevo panorama inversor con Iván Carrino, es el editor del Diario del Lunes. Muy bienvenido, Iván. Sí, Nacho, ¿cómo estás? Bien, me interesa mucho que hablemos de algo que me comentaste antes de empezar a grabar, que era el tema de los subsidios del Estado. Vos me dijiste, si el Estado eliminara los subsidios, ahorraría 370.000 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es así, por lo menos según el presupuesto 2015, ¿no? O sea, si uno desglosa los gastos por finalidad, hay una cantidad de subsidios impresionantes, donde obviamente están los subsidios al transporte, al gas, al agua, a la energía eléctrica, pero también hay un montón de subsidios sectoriales, como por ejemplo a la agricultura, ¿sí? A la ciencia y técnica, bueno, varios subsidios, de una maraña de subsidios que ascienden a 370.000 millones de pesos, es decir, casi la totalidad del déficit fiscal, ¿no? Ese es el dato interesante aparte, porque vos me decías, bueno, la comparación para verlo bien es, Argentina va a cerrar ahora con un 8% más o menos. Exacto, sí, entre 7 y 8% entre del 7 PBI y de 8 de déficit. PBI de déficit, lo cual es un número importante. Y estos 370.000 millones de los que me hablas de subsidios volverían la cuenta a cero, digamos. Sí, obviamente. Igualmente también se puede recortar en otros sectores, no necesariamente en subsidios, ¿no? O sea, también está el debate de qué hacemos. Sacamos subsidios y eso le genera un aumento, digamos, a la gente. Sí. Vos tenés 370.000 millones para ahorrar, me dijiste. Eso es en la torta general. Ahora bien, ¿qué se puede sacar de ahí que no provoque un impacto fuerte en los bolsillos del hombre de a pie, digamos? Sí, no, O sea, claramente. ¿qué se puede tocar? Si se hace de manera gradual, si se hace por tramos, si el transporte no se toca, pero se toca energía y, Sí. digamos, gas. Y claramente cuando vos toques algo va a haber un impacto en el bolsillo, pero en realidad lo que hay que pensar es en retrospectiva el no impacto que hubo en todos estos años. O sea, en definitiva, si uno compara lo que crecieron los salarios respecto de los precios del transporte, prácticamente que todos nos volvimos millonarios. Y en realidad es muy raro pensar las cosas así, porque en definitiva en el supermercado sí estábamos pagando más. O sea, hubo solamente un par de precios de la economía que quedaron totalmente oprimidos, si querés. Y en algún momento eso llega a su fin, porque o explota por el lado de que reconocemos el precio verdadero, o explota por el lado de que los servicios son pésimos, el transporte es malo, no nos llega, Totalmente. se corta el gas, se corta la luz, entonces en algún lado explota. Y en el esquema ese de sinceramiento que estamos hablando de las variables económicas, entra lo que tiene que ver con la inflación, ¿sí? Un tema bastante urticante, que Sí, de hecho seguro. hubo varias remociones en el INDEC. Y lo interesante es lo siguiente, es que hay un objetivo a fin de año trazado por Prat-Gay, por el ministro de Economía, muy agresivo, digamos, desde el punto de vista de lo que se quiere lograr. Se habla de un 25% a fin de año. Sí, ambicioso, ¿no? Por lo Ambicioso. menos. No obstante, para marzo nomás, algunas de las consultoras principales hablan de un 4,5 interanual, digamos. ¿Cómo llegar? Yo sé que el segundo semestre va a ser más digamos, bueno con nosotros con la inflación, pero igual pareciera que el objetivo está muy lejos. Bueno, yo creo que desde el primer momento que lo anunciaron, el objetivo se quedó en demasiado ambicioso y no va a terminar siendo lo que pase en la realidad. Digamos, nadie está esperando una inflación por debajo del 30%. Nadie ¿no? negocia con la inflación. Nadie está negocia mirando. sueldo, por ejemplo. Efectivamente, y eso ya es un indicador de lo que está todo el mundo pensando en lo que va a pasar con los precios, ¿no? Pero sí es verdad que los precios, o sea, que la inflación va a bajar a partir del segundo trimestre, o te diría segundo semestre, porque obviamente todo lo que está pasando ahora en términos de inflación, esos niveles del 4% mensual, son insostenibles. Solamente responden a estos ajustes puntuales de los que estábamos hablando antes, como por ejemplo el sinceramiento parcial de las tarifas eléctricas, o por ejemplo el sinceramiento también del precio del dólar, ¿no? O sea, claramente eso impacta, pero impacta una sola vez. Por ejemplo, las tarifas subieron en promedio 300-400%. Nadie piensa que van a subir 300-400% todos los meses, ¿no? O Vos decís sea, que eso es no tiene una sentido. suerte de curita que te sacás rápido, digamos. Exactamente, es como ajusto Hay que salir de una ahí. vez, sí, es un ajuste puntual que obviamente lo vas a ver reflejado como si fuera más inflación, pero la verdad es que la inflación es un problema monetario, es decir, es un problema que tienen los pesos que empiezan a perder valor constantemente porque se emite demasiado. Si vos encarás ese problema, y me parece que en algún punto el gobierno lo está encarando, entonces a futuro que tenés menos inflación. Pasa que si reconoces precios que estaban atrasados, obviamente va a haber un impacto al principio, pero después no tienen por qué perdurar en el tiempo. Hagamos un poco de futurología. Digamos que ya estamos en el cierre del segundo semestre. El número no es 25, que es de Prat-Gay.
pero tampoco es una anualizada de 4,5 que es lo de marzo. Digamos. Debe ser algo que está en el medio. ¿En cuánto la ves vos la inflación para el cierre del año? No, yo creo que tal vez anualizado ese mes te dé algo cercano a 25, 26, pero lo que generalmente entendemos cuando hablamos de inflación es la variación anual. Claro, si vos decís diciembre anualizado, es decir, lo elevás a la 12, ¿no? Claro. Pero en general nosotros hablamos de inflación anual, es decir, por ejemplo, 10% al año quiere decir que subieron 10% los precios, claro, respecto del mismo periodo del año anterior. Yo creo que ese número en diciembre puede estar alrededor del 30-32%, ¿sí? O sea, un poco por encima del 25% del que está hablando el gobierno. Un poco por encima, pero tampoco el descalabro actual, digamos. No, por supuesto. De hecho, me parece totalmente alarmista y amarillista cuando algunos analistas hablan de que va a haber 40 o 45% de inflación. Nada que ver. Lo que hay es un proceso de sinceramiento de algunos precios que tiene que ver con una pésima estrategia previa, que fue la de emitir dinero mientras se controlan algunos precios de la economía. Eso genera el sinceramiento necesario, que eleva en un principio la inflación, pero que después se tiene que corregir resolviendo el problema monetario y fiscal. La otra variable que vos también seguís bastante de cerca es lo que tiene que ver con el dólar. El dólar ahora está como en un proceso de retroceso, si se quiere, después de alcanzar valores de 16 pesos y más. La pregunta es, ¿va a ser suficiente lo que se liquide de cosecha, por ejemplo, para ayudar? Se habla de 7.000 millones en un semestre, se habla de 20.000. ¿Se va a cumplir con esto? Porque la otra vez se había anunciado, vos te acordás bien, y no se llegó a todo lo que iba a liquidar el campo por día, digamos. No, es verdad. ¿Hay un acuerdo de eso para que el campo se comprometa y diga, bueno, tenés las condiciones dadas, te ayudamos todo lo posible con las retenciones, te pusimos un dólar mucho mejor que el que tenías, es momento que vos también arrimes tus fichas? Bueno, sí, yo no creo tampoco tanto en eso de que yo te doy, vos me das. O sea, me parece que acá lo que había que hacer era dejar de castigar a un sector de manera arbitraria, que era lo que se estaba haciendo antes con el campo. O sea, yo te diría que no hay que estar ni a favor del campo ni en contra del campo, pero fundamentalmente no hay que estar en contra, porque vos no podés poner medidas como retenciones y cepo cambiario, que lo que hacen es destruir la rentabilidad de ciertos sectores, en este caso del campo, pero el cepo afectaba a toda la exportación. Entonces, que no lo destruyeron igual. Bueno. Lo sobrevivieron. Bueno, a ver. Son tan rentables que lo sobrevivieron. Sí, claro, lo sobrevivieron, pero tenemos 7 millones menos de cabezas de ganado. Sí, por supuesto. La producción de esa es la parte agraria. Claro. Hablo de soja principalmente. Sí. Pero entonces, ¿de qué depende ahora futuro? Y más allá de la voluntad y la buena onda, me parece que depende de cuestiones de mercado, ¿no? O sea, de cómo van a evolucionar los precios de los commodities, cómo va a crecer la producción. Lo que parece que va a pasar va a haber un incremento de la producción, pero con precios a la baja. Claro. Entonces hoy estaba leyendo que por ahí la liquidación crezca alrededor del 2 o 3% a nivel anual. En dólares. Claro, en dólares. Es un dato alentador, pero tampoco es una explosión de liquidación. Pero también tenés el factor internacional. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Hay algo que nos mal acostumbramos el último tiempo, que es que apoyar nuestra política cambiaria en el campo. Claro. Tampoco es estar esperando que venga el comodín de último momento y diga... No, totalmente. O sea, también depende de cuestiones como la inversión, ¿no? Que también necesitas estimular, y para eso también es importante resolver el tema holdouts. O sea, a mí me parece que muchos se enfocan en la necesidad de endeudarse del gobierno. No, en realidad también hay una necesidad de salir de una situación en la que estás en desacato con una corte internacional, y eso genera una enorme inseguridad jurídica en el país. Clarísimo. Bueno, veremos esta semana cómo se desenvuelven todas esas variables, porque está todo justo ahí picando. Exacto. Veremos. Muchas gracias, Iván, por el tiempo, por toda la información, y muchas gracias a ustedes por ser parte de este nuevo panorama inversor.